Hola, sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Regionef, el proyecto conjunto entre la Fundación Piensa y la Universidad Adolfo Ibáñez que pretende poner en valor historias de mujeres destacadas de nuestra región. En esta oportunidad me encuentro solita, Karen está enferma, así que le mandamos un saludo ahí para que se recupere pronto y nos pueda acompañar. Pero quien sí me acompaña es una interesante invitada a quien vamos a conocer a partir de la siguiente nota. Destacada comunicadora, estilosa y capaz de manejar el mundo de la moda al detalle. Esas son las cualidades que definen a Sofía Calvo, la periodista detrás de Quinta Trends, uno de los blogs más fuertes de nuestro continente. En él, Calvo logró mezclar su profesión e interés por la moda, el diseño y el arte. El espacio está orientado a revelar la moda autor latina y a reflexionar sobre sus alcances como promotores de la identidad y economía de sus países. Tal fue el éxito de este proyecto que años más tarde Quinta Trends traspasó la pantalla y se convirtió en un libro inédito. Se trata de Relatos de Moda, un texto que otorga una mirada propia al tema y está creado a base de una recopilación de más de 3.000 publicaciones de su blog. La moda no es el único interés de Sofía Calvo. Comparte su tiempo siendo jefa del programa Asia Pacífico, demostrando así su otra pasión, la integración entre ambos continentes. Sin duda, su mentalidad innovadora le ha permitido desarrollar un estilo propio, demostrando que con esfuerzo y ética se pueden lograr los objetivos. Bueno, y ahí veíamos, ¿verdad?, nuestra invitada del día de hoy, Sofía Calvo. Sofi, muchas gracias por acompañarnos hoy en Regionef para hablar de hartas cosas, porque vamos a hablar de moda, vamos a hablar de Asia Pacífico, vamos a hablar de lo que significa, ¿verdad?, combinar estos dos mundos, así que muy bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Fabi, por la invitación, encantada de estar contigo. Sofi, tengo que partir preguntándote para que la gente un poco entienda algo que ya veíamos un poco en la nota, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la jefa, verdad, del programa Asia Pacífico del Congreso Nacional? ¿Cuál es tu pega más, entre comillas, como formal ahí? ¿Cuáles son los desafíos? ¿De qué va esto? Mira, el programa Asia Pacífico funciona como una plataforma de articulación de los Asia Pacífico desde el Congreso. La idea de nosotros de alguna manera es relevar las políticas públicas del Asia Pacífico que puedan ser interesantes para el proceso legislativo. Entonces, lo que hacemos, ¿cómo hacemos este trabajo? Tenemos distintos productos. El producto como más visible para todos es un sitio web donde nosotros damos cuenta en el fondo, por un lado, de políticas públicas que pueden ser interesantes para enriquecer el proceso legislativo, en términos de que podrían aportar una mirada distinta o de alguna forma dar a conocer aspectos que podrían mejorar o enriquecer las leyes que se estén discutiendo. Al mismo tiempo tratamos de relevar la actividad de los parlamentarios en relación con el tema del Asia, como en términos de diplomacia parlamentaria, un poco también involucrar a los parlamentarios respecto justamente a estas cosas que están ocurriendo en el Asia, qué posibilidades ven ellos en poder desarrollarlas en Chile. Y tratamos también de hacer un barrido como a todo lo que está ocurriendo en Asia en distintos campos, de tal forma de que también desde el Congreso se conozca cuáles son los temas, cuáles son los actores y pueda haber un proceso de articulación y gestión mayor entre el Poder Legislativo y los distintos actores, más allá de las contingencias legislativas asociadas al Asia. Bueno, tenemos este sitio, tenemos un espacio para los parlamentarios de informes, minutas parlamentarias en este contexto y una serie de libros Asia Pacífico que hemos hecho alrededor de 6, que lo que tratan es relevar un poco la relación que existe entre Chile y estos países del Asia, pero a través de sus protagonistas, no necesariamente un relato historiográfico, sino más bien estas historias de personas que han tenido una relación en profundidad con estos países y cuyos testimonios se quedan ahí en sus espacios privados, poder relevarlas para que sea un cimiento como de comunicación y conocimiento para quienes quieran generar algún tipo de emprendimiento con estos lugares. Ahora, Sofi, ¿por qué Asia Pacífico? Porque uno podría pensar, bueno, no sé, ¿por qué en Europa? Pero un poco para que también la gente en la casa pueda entender por qué es tan importante, por qué es interesante aprovechar justamente las sinergias con Asia Pacífico, por sobre quizás otro, qué es lo que nos une, qué es lo que nos hace confluir de alguna otra forma con bueno, si uno lo mira en términos geográficos, Chile está en el Pacífico. Y de hecho, en algún minuto, un parlamentario, el ex senador Cantero, mostraba un mapa que invertía el mundo y que nos mostraba a nosotros en esta vinculación directa con el Asia, geográfica que es mucho mayor de la que percibimos porque culturalmente estamos como seteados para mirar el hemisferio norte.
Pero una cosa que es una variable concreta y súper exacta es la importancia estratégica que tiene, porque la mayoría, más del 50% del comercio de Chile se realiza con el Asia-Pacífico. El tema está que para hacer negocios con el Asia no se requiere solamente de la vinculación tradicional que ocurre en Occidente, que es cerrar las relaciones de forma simple y concreta. Para hacer negocio en el Asia se requiere ser amigos, y para ser amigos uno tiene que conocer al otro. Entonces, lo importante de este proceso, en el fondo, y de la importancia estratégica, es que si nosotros efectivamente queremos seguir comerciando con el Asia de la forma que lo estamos haciendo, queremos diversificar nuestra canasta productora, no solamente a los minerales, que es lo que de alguna manera está por sobre todos los productos que se comercian en ese lado. Tenemos que vincularnos de forma cultural, tenemos que conocerla a ellos, conocer su cultura, conocer sus costumbres, y por eso es importante en el fondo que desde el Congreso, de donde se hacen las legislaciones, podamos tener esta mirada de mundo, porque además el Asia es en este minuto el espacio de la innovación, es uno de los espacios de los lugares del mundo donde está la mayor cantidad de población joven, y en el fondo donde están sembradas todas las esperanzas en términos de recuperación económica a nivel internacional. Eso es bastante interesante, sobre todo hoy en día, como que claro, es un trabajo que tú vienes haciendo hace tiempo ya, un trabajo de larga data, pero pareciera que hoy en día la coyuntura económica hace que precisamente estemos mirando más esa que tú planteas, que es como la esperanza asiática. Entonces, que pudieras un poco profundizar en ese punto en particular. Claro, mira, nosotros partimos el programa en el 2007, fue con el impulso de un grupo de parlamentarios, de senadores que estaban en ese minuto en el Congreso, entre ellos el senador Frey, que actualmente es embajador especial en Misión al Asia, porque se veía esta importancia estratégica y se veía lo que significaba ya en ese minuto en términos económicos, pero lo que iba a significar también a largo plazo. Y nosotros podríamos decir que la contingencia nos ayudó, primero la primera crisis, la crisis subprime, la crisis financiera que siguió, nos ayudó para que en el fondo poner el tema sobre la mesa, porque en ese minuto se empezó a mirar a China como el gran salvador internacional del mundo y de Chile. De hecho, tuvimos nuestro minuto de felicidad cuando en el fondo tuvimos una gran valoración del cobre, nuestra economía, tuvimos como nuestro pequeño veranito de San Juan, justamente. El dólar estaba súper bajo. Bueno, se produjo todo este proceso que nos hizo mirar al Asia y que nuevamente nos hace mirar ahora en nuestra nueva contingencia, donde justamente los mismos asiáticos están teniendo una ralentización de su economía y por lo tanto están comprando menos commodity, y eso nos ha hecho también a repensar cómo estamos desarrollando nuestro comercio con ellos, nuestras relaciones con nuestros vecinos, y al mismo tiempo cómo proyectar esta relación que, a diferencia de otros países, la relación con los asiáticos es a largo plazo. Por lo tanto, nosotros no podemos pensar en un horizonte de aquí 5 años. Ellos desarrollan políticas públicas de aquí a 50 años. Entonces, en el fondo, las posibilidades de realizar cosas y de poder generar vínculos en distintas áreas del conocimiento son inmensas, porque ellos ya tienen los planes y solamente nosotros tendríamos que como sumarnos o poder ver de qué manera enganchar en este asunto sin necesidad de estar inventando la rueda. Entonces, las posibilidades son infinitas. Son infinitas. Sí. Ahora, tú mencionabas, tu relación justamente tiene que ver con poner en valor y con poner en relevancia estos temas, ¿verdad?, en la agenda parlamentaria. Y no puedo dejar de preguntarte, porque este es un programa de las mujeres, para todo, no solamente para las mujeres, por favor, que eso se entienda, pero sabemos lo que pasa a nivel de Congreso, pero a nivel parlamentario, pero a nivel de bancadas, pero tú te mueves en el Congreso, que es un escenario que por lo menos históricamente es como eminentemente, o al menos primordialmente, súper masculino. ¿Cómo lo ves tú ahí? Porque siempre se muestra un poco lo que pasa a nivel, reitero, de parlamentarios, de diputados, de senadores, las dos cámaras, pero a nivel de funcionarios. ¿Es un mundo tan masculino? Tú hablabas con mucha propiedad de temas que son, entre comillas, o que pueden ser jugados como más duros, temas económicos, temas de crecimiento, temas de proyección, digamos, a largo plazo. ¿Es tan así? ¿Es un mundo más masculino? ¿Están ganando espacios ahí? Sí, yo creo que es un mundo eminentemente masculino, pero creo que las varias mujeres que estamos trabajando en el Congreso, desde las parlamentarias hasta las funcionarias, estamos tratando de hacer un cambio de mentalidad. Es complejo, porque en el fondo hay un entramado institucional que está hecho por hombres y para hombres. Pero creo que la misma posibilidad que ciertas mujeres estén en ciertos cargos de alguna manera estratégicos o que puedan ser aportes o visibilizar al Congreso de alguna manera,
ayudan a que esto vaya cambiando de manera súper paulatina, pero de alguna forma yo creo que es la necesidad de la realidad y de la contingencia también obliga a que las cosas se vayan avanzando de una velocidad un poco mayor, que no siempre es la que ocurre, digamos. Y ahora vamos a ir como más hacia el lado B, ¿verdad? Que decimos lado B, pero que en el fondo es una parte, no sé, yo creo que la Sofi podría partirse en dos, ¿verdad? Bueno, en tres o en cinco, porque también está ahí el Pedrito, la Leti, ¿verdad? Pero el lado de Quinta Trends, ¿ya? Me gustaría, antes de entrar de lleno a Quinta Trends, que contaras, porque lo hemos conversado, ¿verdad?, otras veces, cómo confluyen estos dos mundos, que por un lado se ven tan distintos, ¿verdad?, tu rol ahí en el tema Asia Pacífico, en el Congreso, y tu rol como bloguera, pero cómo también este tema Asia Pacífico te ha ido abriendo y te ha ido también contribuyendo a este otro lado de tu quehacer profesional. Mira, si yo pudiese hacer un link entre los dos mundos, mi link sería las políticas públicas, porque ese es el tema de mí de base que me apasiona en realidad. Entonces, creo que en ambos mundos lo que yo persigo es la construcción de las políticas públicas. Y ahora, haciendo un link incluso mucho más claro y concreto, los mayores centros de producción del sector moda están en el Asia. Entonces, si tú observas las grandes marcas, incluso las marcas que muchos de los consumidores chilenos consumen en su diario vivir, producen en el Asia. Por lo tanto, la incidencia de lo que ocurre en el Asia es relevante no solo para el sector, sino incluso también para el costo de lo que nosotros compramos o de la tipología de productos que nosotros obtenemos. Entonces, ahí hay una vinculación concreta, o sea, en el Asia Pacífico se están produciendo la ropa que nosotros estamos consumiendo. Y también hay una realidad muy fuerte y muy poco conocida respecto justamente a esos procesos de producción. Que son realidades asociadas a explotación, a contaminación. La industria de la moda es la segunda industria más contaminante después del petróleo. Entonces hay realidades también que nosotros no podemos ignorar, y justamente por nuestra vinculación vía TLC, vía relaciones bilaterales y al mismo tiempo esta vinculación estratégica, deberíamos poner mucho más atención lo que está ocurriendo allá y de alguna manera estos centros de producción también tener una opinión frente a ello y ejercerla después vía consumo. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con el tema de tu trabajo que de alguna otra forma te ha permitido conocer estas realidades? Algunas, como tú mencionabas, y también lo vemos a través de tus columnas, muy crudas, in situ. Porque una cosa, ¿verdad?, es hablar de lo que eventualmente pasa al otro lado del mundo, pero otra cosa es poder, a través justamente de tu rol en el Congreso, estar ahí de primera fuente. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? O sea, a mí me encanta, una de las cosas que me apasiona del tema del Asia en general es esta posibilidad de conocer nuevas culturas, y la cultura asiática es una cultura muy particular, y conocer la realidad in situ obviamente que te sensibiliza de otra forma. O sea, creo que el mayor problema que tenemos actualmente como sociedad es que estamos absolutamente anestesiados ante lo que ocurre afuera de nuestras narices. Entonces nos tiene que pasar a nosotros o a nuestro vecino para que realmente entendamos y podamos empatizar con esa realidad. Porque lo vemos, nos entristecemos, pero después es anestésico, o sea, después se nos olvida y seguimos manteniendo malas costumbres. Entonces creo que el poder conocer estas realidades de primera fuente hacen un cambio de switch que te obligan efectivamente a generar, no sé, a tomar iniciativas, a generar activismo para que las cosas cambien. Y justamente para tener otra visión más completa de la realidad es que vamos a revisar nuestra tradicional cápsula que nos va a contar algo muy interesante. Aysén, Freirina, Atacama y ahora Chiloé. ¿Hasta cuándo se va a seguir maltratando a las regiones de nuestro país? Le hago una pregunta a la presidenta. ¿Acaso usted cree que regalando bonos de 200.000 o de 300.000 pesos se van a solucionar en algo los problemas locales de Chiloé? Le hago también una pregunta a los senadores y diputados. ¿Acaso ustedes creen que retrasando solapadamente los proyectos de ley que benefician a las regiones le van a hacer algún bien a nuestro país? Entiendan de una vez que Santiago no es Chile. Estamos cansados de la dolorosa indiferencia de la capital. Estamos cansados de que ciertas localidades de nuestro país sean tratadas como zonas de sacrificio. Toda la clase política habla a favor de la descentralización, pero la realidad, lamentablemente, dice otra cosa. Todos los proyectos de ley que benefician a las regiones están estancados en el Congreso sin ningún avance concreto, a pesar de las promesas de descentralización de la presidenta Bachelet. Exigimos avances concretos y reales ahora, para que de una vez por todas se acabe con el excesivo poder que tiene un gobierno central que decide los destinos de todas las regiones
provincias y comunas de Chile en 2 o 3 cuadras de la capital. Sofi, veíamos recién ahí, revisamos la cápsula, pero estábamos justamente conversando este tema como de acercar la realidad. Y ese ha sido también un valor agregado súper potente que tiene tu blog, que en el fondo no es pensar la moda solo desde lo estético, no digo que no se piense en términos estéticos, ¿verdad? No se trata de pensar la moda solo en términos de identidad, ¿verdad? Vamos a hablar también del diseño de autor, etcétera, sino que también los cuestionamientos, o sea, ¿qué pasa con lo que consumimos? Entonces me gustaría también que profundizaras un poco en la conciencia, o quizás, mejor dicho, ¿verdad?, en la falta de conciencia sobre aquello que vestimos, algo que es como tan cotidiano, tan doméstico, tan propio de cada uno de nosotros, pero un poco la reflexión hacia allá. Hablabas recién de la industria contaminante, cuánto contamina la moda, pero vemos también que hay algunas empresas, incluso chilenas, que están haciendo un esfuerzo súper importante en ese sentido, pero un esfuerzo que obviamente hace que esas prendas quizás sean un poco más caras. ¿Estamos nosotros como sociedad valorando esos esfuerzos? ¿Estamos conscientes de lo que significa consumir? Mira, yo justamente en unas pocas semanas más voy a publicar mi segundo libro con Reel Editores, que habla del consumo responsable de moda y que hago todo un análisis respecto a la realidad de la industria de la moda en este sentido. Cuál es el rol de nosotros como consumidores y cómo la moda autor puede ser un complemento para poder de alguna manera consumir de forma responsable. Y yo creo que, mira, como sociedad, la verdad, sobre todo a nivel internacional, los países desarrollados ya están trabajando y se ve un movimiento ciudadano donde hay mayor conciencia de lo que se consume. Primero porque ya se resolvieron las necesidades básicas. Por lo tanto, cuando tú ya resolviste las necesidades básicas y ya dejaste de pensar en tu sobrevivencia, puedes ponerte a pensar en otro tipo de cosas. Y como ellos ya están en ese escenario, están pensando justamente en qué es lo que están consumiendo. Y al hacer el cálculo empezaron a darse cuenta que por 5 euros, 5 lucas más o menos, es muy difícil que una persona que compre una polera de 5 euros, si tú vas restando la distribución, los materiales, tú dices, y espérate, ¿y cuánto ganó entonces el que la produjo? Y no te empiezan a cuadrar los números y entonces tú te das cuenta que aquí algo raro está pasando. Entonces, nos hemos ido acostumbrando a consumir de esa manera, pero sin cuestionarnos. El problema en países como Chile es que nosotros no hemos resuelto nuestras necesidades básicas. Hay gente con suerte llega a final de mes y logra sobrevivir. Por lo tanto, estos temas resultan un poco casi como un lujo asiático. Un lujo asiático, ¿qué me estás hablando? O sea, yo necesito vestirme para salir en toalla a la calle. Entonces, el tema está en que cuando entendemos que nuestro consumo efectivamente puede repercutir en nuestro presupuesto, es decir, cuando nosotros consumimos de calidad, quizás no el precio en que estamos acostumbrados, tan barato, al final es una súper buena inversión, porque lo que nosotros estamos consumiendo a precios baratos es ropa desechable, que es ropa que a las 3-4 puestas va a la basura. Entonces, además de que es absolutamente contraeconómico consumir algo que no te va a servir para nada, que se te va a deformar. Esto de la obsolescencia programada, que se habla también en otro tipo de productos también. Pero que de alguna manera tiene que ver con la calidad, la factoría, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, si ya lo miras desde el punto de vista ético, las condiciones con las que han sido desarrollados esos productos, pero si incluso borras lo ético, es que no te sale económicamente a cuenta tuyo por comprar ropa tan mala que te va a durar tan poco. Por lo tanto, uno más que hacer una innovación en términos del consumo, lo que tienes que pensar es cómo consumíamos antes. Si es tan simple como eso, es como volver atrás y decir, bueno, antes la gente no se volvía loca. Zapatero, cuando iba en el fondo al o en el fondo, cuando tú tenías la necesidad de vestirte, tú lo pensabas y decías, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cuánto me va a durar? Esto me puede servir, se lo puedo heredar a mi hija, por ejemplo. Y tenías una conciencia mayor al momento de comprar, no era un impulso, no era una cosa que estuviese mediada simplemente como por una adicción a lo que ves y lo tomas y lo compras. Entonces creo que lo que tiene que hacer el consumidor ahora, y creo que uno podría partir en eso, e incluso ya eliminando los temas éticos que pueden ser un poco de alguna manera lejanos quizás o que no lo van a entender o no lo van a afectar, a propósito de lo que hablamos de esta pirámide que no está cubierta en la base, en el fondo. Exactamente, y esta anestesia general respecto a lo que ocurre fuera de nuestras narices. Si tú lo miras y esto sí ocurre en nuestras narices, tu presupuesto te sale bastante mal negocio comprar tan mal ropa que te dure tan poco
Y al final, ¿qué haces con esa ropa? Entonces, una forma de desarrollar un consumo responsable es justamente pensando en eso. Tú en ese sentido, perdón que te interrumpa, Sofi, hay cosas bien concretas en el blog, ¿verdad? Para contarle también un poco, o sea, hay incluso, no sé cómo decirlo, como algunos tips o algunos como test o checklists que uno incluso puede hacer, que tú lo abordas en tu blog súper concretamente, de ojalá uno aprenda a usarla por lo menos, me corrige si creo que eran por lo menos 30 veces, como para que en el fondo el consumo empiece a ser responsable. ¿Qué pasa ahí también con una suerte que yo confieso que lo hice, que es como realmente necesito comprarme esta prenda en particular, es una inversión, o sea, que en el fondo empezar a tomar conciencia a partir de actos que, como tú señalabas, son súper cotidianos y son súper automáticos también. Claro, claro. En el fondo es como sacarte el switch de esta idea que te impone la sociedad de consumo y que te impone el sistema capitalista en que estamos, que tú vas a ser feliz teniendo muchas cosas, pero que al final son cosas que son basura, o sea, que realmente te van a hacer feliz 30 segundos y después vas a llorar porque la cuestión te quedó desarmada, te ves pésimo, te va a frustrar, te va a bajar la autoestima. Entonces es al revés, es como decir, ok, calma, esto que voy a ponerme, ¿realmente me va a funcionar? ¿Me siento identificado con lo que estoy haciendo? ¿Soy yo? Me proyecto con esto estas 30 veces, que es una campaña que no la inventé yo, sino que la inventó la Livia First, que es una activista en el tema de la moda sustentable y que tiene una organización que se llama EcoAge y que realmente es un súper buen patrón. Es decir, yo usaría esto 30 veces y cuando ya lo usaste 30 veces ya resulta ser sustentable, es un consumo sustentable. Y todas son preguntas súper cotidianas y que tiene que ver con lo que te decía, con el consumir como antaño, o sea, como dejar en el fondo de cimentar o de pensar que la felicidad o en el fondo tu autoestima se va a sustentar con la cantidad de cosas que tengas en el closet que ni siquiera vas a usar. Bueno, y ahí surge justamente como respuesta a algo que también es una de tus banderas, ¿verdad?, dentro del blog, que es el diseño de autor. Sí. Yo no puedo dejar de preguntarle, porque sería un crimen que no lo hiciera, ¿quién te viste hoy día? Así como hacen estos programas, ¿verdad? Por ahí me comentabas el vestido de maquinita de coser, pero que nos cuentes un poco, porque tú eres, o sea, tú no solamente lo pones en tu blog, sino que también lo practicas cotidianamente. Sí, o sea, yo creo que hay que ser consecuente en todo sentido y me sentiría muy mal, o sea, no puedo no ser consecuente con las cosas que hago. Tengo un vestido de maquinita de coser, una chaqueta de Paulo Mente y unos zapatos de Gaitán. El vestido ya no me acuerdo cuántos años tiene, lo mismo la chaqueta. Más de 30 veces, tú podrías decir. Muchas más de 30 veces. Yo no tengo ningún rollo en ocupar estas cosas en eventos con distintas combinaciones y que me saquen más de 30 fotos con el mismo vestido. La gracia está en cómo lo haces, cómo lo combinas y la actitud que tienes frente a cómo lo portas, eso lo hace todo. Pero sí, a mí la moda autor encuentro que es un sector que puede ser complementario, ¿no? Yo no le digo a la gente que se compre todo la moda autor, yo misma estoy en este minuto usando unas panties que no son de moda autor, mi ropa interior tampoco es de moda autor, entonces tampoco soy talibán del movimiento, por decirlo de alguna forma. Lo que sí creo es que la moda autor, además de representar un sector interesante desde el punto de vista económico, por el empleo que supone, por el consumo local y por la activación de espacios locales, lo que a mí me parece también que la moda autor es una súper buena forma de que tú puedas de alguna manera complementar tu vestir y agregarle un toque identitario distinto, que te distinga frente al resto y que te haga de alguna manera darle un sello a lo que es tu vestir. Ahora, es una de las banderas de lucha que tú has defendido en tu blog, pero también me gustaría que te refirieras ahora concretamente al blog. Por ahí también lo decía un poco en la nota. Yo creo que uno de tus grandes activos, además de tu estilo, que decían, ¿verdad?, la Sofi súper estilosa y qué sé yo, pero también es la credibilidad que tú has generado. Entonces me gustaría que también te refieras, porque claro, en un primer momento, me imagino, cuando partiste quizás tú tenías que ir a buscar, pero hoy en día los diseñadores buscan estar en tu blog. Es una plataforma que, como también veíamos en la nota, no solo se sitúa a nivel nacional, sino que ya a nivel latinoamericano en este concepto que tiene que ver con el diseño de autor. ¿Cómo se construye esa credibilidad? Porque tú decías que también tiene que ver con esta pata de periodista, ¿verdad? Pero también con el trabajo riguroso, con la prolijidad, que te refirieras un poco a eso, porque hoy en día como que uno levanta una piedra y sale un blog, pero ¿qué hace que un blog se destaque, entregue ese valor agregado? Claro, mira, de hecho a mí una de las cosas que me incomoda es cuando me hablan de mí como fashion blogger, porque no me siento absolutamente representada por el concepto, más aún cuando el concepto se asocia con chicas que se sacan fotos de su look y ese es el contenido que entregan.
bueno o malo, no soy quien para juzgarlo, pero no tiene nada que ver con lo que yo hago. Yo básicamente soy periodista, que me he interesado por este asunto, me metí también en el mundo de los negocios también a propósito de un MBA. Y para mí el tema del sitio ha sido una construcción de años. El sitio lleva 9 años. Y como tú bien dices, la única forma de lograr esa credibilidad ha sido con un trabajo permanente, perseverante, entendiendo que hay que construir una línea editorial para hacer un sitio, que esa línea editorial tiene que ser consecuente, y esa consecuencia tiene que ser no solamente reflejada en los espacios virtuales, sino que incluso en mi persona y en mi actuar. Que es importante que esa consecuencia y esa transparencia de la información siempre se vea reflejada en los contenidos y en la forma que desarrollo los contenidos. A veces puedo tener vinculaciones con las marcas, pero esas vinculaciones las informo, las comento, se transparentan. Creo que todos esos factores y tratar de hacer una mirada. O sea, yo partí siendo, como decía en el sitio, una amateur de la moda. Yo no sabía nada, digamos. O sea, fui aprendiendo. Tener esa humildad también respecto al aprendizaje. Y entender que en este proceso de aprendizaje uno va afinando la vista y también tiene que ir construyendo una variable ética también. Porque es muy fácil cuando hay marcas que te ofrecen cosas, dejarse tentar y en el fondo cambiar tu línea editorial y acomodarte un poco a la oferta de productos, servicios, eventos que te están dando. Entonces creo que el proceso que he hecho durante estos años justamente es consolidar una línea editorial que me permita establecer una credibilidad y una opinión donde no tema a poner puntos de vista sobre la mesa, a abrir discusiones y no pretendiendo yo tener la última palabra, sino que el blog realmente es una plataforma, igual que lo es mi espacio del Asia-Pacífico, para articular, para discutir, para conversar sobre estas materias. Siempre terminamos el programa, Sofi, con un pequeño juego, ¿verdad? Que intenta descubrirte no solamente como profesional, sino que también desde un punto de vista quizás más íntimo, y es como la idea que yo te diga un concepto y tú me digas lo primero que se te venga, ¿verdad?, a la cabeza. Okay. Porque en el fondo también hay que decirlo, o sea, la Sofi, además de todo lo que hace, es mamá del Pedrito y de la Leti, que hay que mencionarlos, ¿verdad? Entonces también como conocerte más desde ese otro lado. ¿Cuál es tu mejor o principal cualidad, Sofi? La honestidad. ¿Y el defecto? El mal genio. Si tú tuvieras que elegir un atributo que tú más destacas o valoras en tus pares, en otra mujer, ¿qué es lo que más valoras tú en el género? ¿Qué es lo que más valoro? Yo creo que también la sinceridad. Sí. ¿Un placer culpable? Confesable, por cierto. Y todo lo que tiene que ser, todos los dulces, todo lo que tiene que ver con dulces, pastelería. Terrible. ¿Una inspiración? Mi familia. ¿Un gran dolor, Sofi? La muerte de mis seres queridos. ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Cómo me gustaría que me recordaran? No sé. Aquí yace una persona que actuó en consecuencia. ¿Qué canción le dedicarías al gobierno? Qué difícil. ¿Qué canción le dedicaría al gobierno? Se me ocurren puras canciones políticamente incorrectas. Acá nos damos permiso para ser políticamente incorrectos. Sí, yo no me puedo dar ese permiso, lamentablemente, pero creo que, no sé si existe alguna canción, pero le dedicaría un bolero como esperanzador. En este minuto no tengo ninguno, pero como de luz de esperanza, que hay como una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Y al Congreso, algo que tú conoces, donde tú te mueves, ¿qué canción le dedicarías al Congreso? ¿Qué canción le dedicaría al Congreso? Uy, qué difícil. No sé, me cuesta mucho pensar en una canción en este minuto para el Congreso, pero creo que también, en la misma línea. En la misma línea. Sí, yo creo que, de hecho, una así súper cliché y un poco así como llorón, hasta de Diego Torres, esta de la esperanza, Color Esperanza, sí, algo así. ¿Qué le regalarías a la presidenta Bachelet? ¿Puede ser un regalo físico, con un objeto concreto o un concepto? ¿Qué le regalaría? Humildad. ¿Qué debiera tener escrito el lienzo con el que los estudiantes están saliendo a marchar por estos días? ¿Qué debieran demandar, a tu juicio? Yo creo que además de educación de calidad es responsabilidad en la educación. Y si tú salieras a marchar, Sofi, ¿qué diría tu lienzo? ¿Qué diría mi lienzo si yo saliera a marchar?
por un Chile más de frente. Y si tú fueras una superheroína o tuvieras que escoger un superpoder, ¿cuál escogerías o qué superheroína serías? ¿Cuál poder elegiría? Qué difícil. No sé, yo creo que elegiría un poder que todos los poderes de heroína son poderes como físicos. Yo creo que, no sé, trataría de elegir algún poder que le permitiera a los otros ver la realidad sin toda esta cantidad de prismas que nosotros tenemos y que nos impide muchas veces sensibilizarnos. No sé, un poder como de la sensibilización, algo así, como fin de la anestesia. Sí. Bueno, no podemos negar que justamente a través de tu blog y a través de tu consecuencia contribuyes a que se ponga un poco fin, ¿verdad? A estos prismas, a estos como anteojeras que muchas veces nos ponemos. Así que, Sofi, te agradezco que nos haya acompañado. Siempre el tiempo es poco, pero ha sido un placer conversar contigo. Muchas en esta gracias. oportunidad. Y a ustedes los dejamos invitados entonces para una próxima edición de Región F con otra interesante invitada. Que estén muy bien.